Bienvenidos. El mercado inmobiliario, el real estate, hoy es netamente global, no solo local como fue en otras épocas. Entonces hay que estar al tanto de distintas alternativas, de lo que están sucediendo en distintos mercados, qué es lo que pasa, qué es lo que están mirando los inversores, qué sucede con los precios en otras localizaciones. Sí, y hoy Londres es una plaza hacia la cual está mirando prácticamente el mundo y una de las que más rápidamente se recuperó luego de la crisis del 2008 que afectó a casi todo el mundo desarrollado en cuestión de bienes raíces. Y por eso hoy estamos directamente a través de videoconferencia con la doctora Claudia Murray, que es una arquitecta también argentina y que es parte de la Escuela de Negocios de Henley de la Universidad de Reading, ya afincada durante hace ya largo tiempo en Londres. Y bueno, con ella vamos a hablar acerca de qué sucede específicamente en el mercado. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años hace que estás ya en Londres? Y acá ya hace más de 16 años. Ah, o sea que 16. ya viviste momentos diferentes de lo que es el real estate allí en Gran Bretaña y Y en sí, Europa. pasé unos momentos de ida y de baja, de subida y de baja. Bueno, ¿y qué nos puedes contar acerca de esta recuperación que tuvo el mercado de Londres luego de la crisis del 2008 y cuál es la situación actual del mercado? Bueno, Londres es una ciudad muy particular. Hay tres ciudades como Londres en el mundo, son tres ciudades globales y capitales financieras que vos sabes bien, son New York, Londres y Tokio. Entonces, es un mercado que tiene que ser muy transparente para atraer inversiones internacionales. Y con la crisis del 2008 lo que pasó es que bajaron los precios de las propiedades, bajaron los alquileres, bajaron, te puedo decir, un 40%. Y Ajá. fue de todos los mercados inmobiliarios, el mercado de Londres fue el primero que se ajustó, porque hay una responsabilidad por tener que mantener, es el lugar donde todos invierten, sobre todo los fondos de pensiones, los grandes fondos internacionales invierten aquí. Entonces hay una necesidad de, enseguida que pasa un desajuste económico como el que pasamos, se tienen que ajustar los precios para la tranquilidad de los inversores. Así que se ajustó y hoy en día ya han pasado los precios que habían en el 2007, porque hubo una recuperación muy grande y hoy en día ya el mercado es mucho más estable. Precisamente, justamente, se está hablando ahora de burbuja, de que tal vez los precios actuales, fue tanto el dinamismo de la recuperación que ya serían excesivos. ¿Cómo lo juzgás vos? ¿Qué ideas de precios nos podés dar de oficinas y del mercado residencial? Sí, el tema de la burbuja, se está hablando sobre todo en la parte residencial y eso tuvo un poco que ver con los cambios de política. Londres es una ciudad muy cara, incluso para los británicos, y el gobierno trata de hacer programas, incentivos para que gente que todavía no tiene propiedades, sobre todo la gente joven, que pueda comprar una vivienda en Londres. Y entonces lanzó un programa de ayuda para gente joven para poder comprar propiedades y un poco eso creó una demanda que era un poco artificial, porque no era gente que tenía los recursos para comprar propiedades en Londres. Eso sucedió y enseguida el gobierno, cuando el director del Banco de Londres avisó que era lo que estaba pasando, que se estaba creando una burbuja, cerraron ese programa, ya no existe más. O sea, el tema de la burbuja fue una, una respuesta del mercado a un cambio de política que introdujo el gobierno y que por lo general cuando hay cambios así de intervención del gobierno
los mercados se alteran. O sea, no solo muchas veces viene ese factor desencadenante de burbuja a partir de un actor privado, sino como en este caso a partir de un actor público también puede suceder, ¿no? Pero, y por ejemplo, ¿cuál es la renta que debe tener hoy alguien como para poder pensar vivir en Londres? ¿Sí? ¿Cuál es la renta que debería tener que piensa vivir en Londres y cuál otro que puede vivir fuera de Londres? ¿Qué renta necesita? Bueno, el tema de los alquileres, de toda la parte residencial, alquileres y venta de propiedades es muy difícil de dar un precio porque Londres y en general el sistema de planificación urbana inglés varía mucho y no podés hablar directamente de un barrio son más bien está dado cambia de una cuadra a la otra, por ejemplo, y depende de muchos factores. Depende, por ejemplo, si cerca hay una escuela y es una escuela de buena reputación, porque acá está prohibido que vos lleves a tus hijos a una escuela que te queda más lejos, o sea, que esté fuera del radio De donde se de, vive. de lo que se llama el catchment area de esa escuela. Entonces, si compras una casa que está cerca de una escuela prestigiosa, estás pagando el derecho de que tus hijos vayan a ese colegio. Entonces, ¿qué precio le pones a eso? Es caro, tanto en renta como en alquileres. Entonces, no sé, te puedo dar números, pero ya te digo, no son, varían de cuadra a cuadra, Claro, no sí, son, sí, por un número ejemplo, general, digamos, no es. en el centro de Londres, un barrio como Kensington y Chelsea, un departamento te puedo decir, de un ambiente, te puede llegar a salir desde 1 millón de libras para comprar a 800.000 libras Claro, de un ambiente. estamos hablando de 1,5 millones de dólares aproximadamente, digamos. Sí, Claro, aproximadamente. claro. Y el alquiler te puede llegar a salir entre 2.000, 3.000 libras por mes de alquiler. ¿Y qué pasa Pero con...? depende de la cuadra donde estés. O sea, te estoy hablando de Sí, una buena ubicación. claro, pero digamos, de valores muy generales. Y Sí, con el mercado corporativo de oficinas y demás, sí, porque justamente como vos decías, Londres es uno de los centros financieros mundiales. Creo que está sí. después de Wall Street, es Londres, y tal vez también algunos lo juzgan como que por ahí determinadas cuestiones de peso incluso digamos, se determinan más en Londres que en Wall Street. Pero, digamos, ¿cuál es la situación de ese mercado, el de oficinas? ¿Qué grandes proyectos se han desarrollado en los últimos años? ¿Y de dónde proviene tanta inversión, ¿sí? Tanto interés en invertir en Londres? Mira, el tema de Londres, como muchas capitales europeas, es el tema de la falta de terrenos. Y a los inversores internacionales, cuanto menos desarrollo inmobiliario, más les atrae el mercado. Entonces, Londres tiene 3 distritos de oficinas que están bien demarcados. Uno es el West End, que es el barrio, por ejemplo, donde está Mayfair, Covent Garden, Mm, que no tienen, por un tema de planificación urbana, no les permiten crecer en altura, o sea, no vas a ver edificios en alturas en esa zona. Entonces eso vale muy caro porque ya no puede son crecer, oficinas. desarrollarse más en Exacto, altura. hay mucha restricción y porque la restricción está dada por la altura de la cúpula de la Catedral de San Paul, Mm. que no se puede superar la altura de la cúpula. Londres tiene corredores visuales desde los cuales no se puede construir para no obstruir la visión de la cúpula de San Paul, que es el símbolo Por de Londres. delante, ¿no? Porque por detrás aparece justamente la obra de Foster, Claro, entonces, como bueno, eso nuevo fue muy ícono también de controversial, Londres. la obra de Foster. Ujú. Fue muy controversial y ya te digo, cuando él presentó el primer proyecto, que no fue el Gherkin,
grupo de planificación urbana de Londres lo mandaron otra vez a sentarse a dibujar una torre nueva porque era muy alta lo que él proponía. Igualmente, ese grupo de torres donde está el Gherkin de Foster, donde está ahora lo que se llama el walkie-talkie de Vignoli, y atrás está ubicado el Cheese Grinder, que ese también es de Richard Rogers. Ese grupo, esa zona se liberó para poder construir torres. Eso es lo que se llama la City, que ese es otro precio. Si el West End, por ejemplo, estás hablando de unos alquileres de 170 libras por square foot. El City, London City, que es donde está el Gherkin, son alrededor de 70 libras por square foot. Y después tenés más allá que se desarrolló Canary Wharf, que se desarrolló exclusivamente para hacer un distrito de torres para Londres. Ya estás pagando 40 libras por square foot. Pero ese es el mismo problema, por ejemplo, que tuvo París. París tuvo que crear la Défense porque no podían construir en altura en el centro de París. ¿Y qué Entonces, pasa por eso París, con la zona París donde está la Torre del Shard? La de... Y el Shard lo construyeron en frente a lo que es la City, pero del otro lado del Del río. No sé río. si te ubicas. Sí, Está sí, sí. ubicado, Del otro lado del puente de Londres. claro, está del otro lado. El tema que tiene donde está el Shard es que, y eso también viene un tema de infraestructura urbana, el terreno de Londres del lado del norte del río es menos arcilloso que el terreno del sur del río Támesis. Entonces, si vos te fijas un plano del metro de Londres, casi todo el metro está desarrollado en el norte y no en el sur. Sí. Entonces, el sur es una zona de Londres donde ahora le están poniendo inversión, están desarrollando nuevas líneas de subte, y por eso pudieron construir el Shard de ese lado. Pero el problema con el Shard es que están pidiendo un alquiler similar al de la City de Londres y no está ubicado en el mismo lugar. Entonces, hoy en día el Shard está vacío. Claro, o sea, está más utilizado como un foco turístico, ¿no? Claro, porque ahora lo único que está utilizado es la parte del hotel y el mirador, que es donde está el restaurante, y el mirador al top. Claro. Aclaremos que el Yard es la torre más alta de Europa, ¿no? Que fue inaugurada recientemente y es obra de Renzo Piano, ¿no? Uno también de los Renzo arquitectos Piano, más sí, que prestigiosos. también fue muy controversial, y aquí hay una organización que se llama el Design Council, que es un consejo de diseño que le da advice o le da consejo al gobierno sobre temas de diseño a cualquier nivel, arquitectónico, textil, lo que sea, y ellos se opusieron a la construcción del Shard, pero se opusieron más que nada no por la altura, sino porque consideraban que el inversor, el desarrollador del Shard no estaba contribuyendo lo suficiente con la infraestructura urbana del lugar. Porque acá cada vez que construís alguna torre de esa categoría o haces un proyecto de esa categoría, el gobierno te pide que contribuyas en algo con la zona. Por ejemplo, te pueden pedir que si estás haciendo un desarrollo inmobiliario de residencial, te pueden pedir que un 40% de esas viviendas tienen que ser viviendas de interés social. Ajá. O te pueden pedir que hagas una nueva entrada al subte. Depende del impacto urbano de lo que estás haciendo. Pero siempre se pide además una contribución, digamos, a lo que sería la ciudad en sí mismo, ¿no? O sea, Sí, ya sea y ese es el problema.
A Ese es veces, el claro, problema. cómo compatibilizar negocio con esas exigencias, todo, pero bueno, me parece que esto forma parte ya de la discusión habitual del urbanismo de esta década, ¿no? De estas décadas de principio del siglo XXI, ¿no? Pero te Sí, paso otro tema. Digamos, sí. vos desde Europa, desde lo que es Londres, estás muy en contacto con distintos grupos, inversores, a nivel académico también. ¿Cuáles son hoy los productos o las localizaciones que están en el radar, que vos detectás que están en el radar de los inversores a nivel global? Bueno, Londres es una ciudad donde vienen muchos inversores, tanto en temas de oficinas como en edificios residenciales. Hay edificios acá, como algunos que se desarrollaron en el centro, donde se venden departamentos, ya te digo, a 36 millones de libras, a inversores japoneses, árabes. Es un mercado seguro para los capitales. Alguien que le interese un poco más el riesgo, por ejemplo, están viendo Latinoamérica, sobre todo Brasil y Colombia. Colombia es un país que está en demanda. Incluso los precios de las oficinas en Latinoamérica han crecido bastante por los precios que han subido en San Paulo y en Bogotá. Otros mercados depende de la actitud que tenga el inversor al riesgo, pero hay otros que se dedican más al mercado en África, por ejemplo, Zimbabue, y, y otros que se dedican más a un mercado como China, que digamos ya casi no se los puede llamar emergente, ¿no? Claro, no, no, ya es disparador, es un tren de alta velocidad China, justamente. Sí. Bueno, y pasando a otro tema y ya para ir terminando, también vos, digamos, constantemente estás presente en seminarios, conferencias, a través de la actividad académica. Contanos un poquito qué es lo que tenés en agenda para los próximos días, para los próximos meses. ¿Vas a viajar para acá, para Latinoamérica? Bueno, mira, nosotros, yo estoy yendo ahora el 19 a Colombia, que voy a hablar en el Foro Colombiano de Vivienda, donde va a hablar también el presidente de Colombia, y después vamos un grupo mucho más grande de la Universidad de Reading, vamos a ir a Bogotá, otra vez en abril, en los días 2, 3 y 4 de abril vamos a estar en Bogotá, en la Universidad Javeriana, donde venimos haciendo desde el año pasado unos seminarios de investigación sobre temas inmobiliarios y de planificación urbana en Latinoamérica. Y de ahí nos vamos al Foro Urbano Mundial, que este año se hace en Medellín, empieza el 5 de abril y termina el 11, y nosotros tenemos ahí un evento, un workshop que vamos a hacer entre académicos y gente de distintos gobiernos de Brasil y de Colombia, de Venezuela, Panamá, vienen también. Me encantaría que vinieran gente de Argentina y vamos a hablar sobre este tema de cómo se distribuye la plusvalía del suelo para que haya, el dinero se vuelva a invertir en infraestructura urbana. Bueno, la verdad que a través de este medio obviamente se van a enterar de estas actividades y desde luego una de las cuestiones que vos mencionaste, el tema de la plusvalía, es algo que hoy está, digamos, muy en boga, hoy surge en cualquier debate que tenga que ver con el urbanismo. Te voy a pedir también que me digas, además de esto que ya lo mencionaste, la distribución de la plusvalía urbana, del valor del suelo y demás, ¿cuáles son otros dos tips centrales para el urbanismo actual? ¿Cuáles son otros? No te Otros escuché dos tips, otros dos conceptos fundamentales, digamos, para tener en cuenta y que se tienen en cuenta o que hoy se recomiendan en el urbanismo. Mira, lo que yo no me canso de recomendar una es eso, una es la distribución equitativa de la plusvalía del suelo. Y otra es
un problema que tiene Latinoamérica en particular, que es la mezcla de distintas clases sociales. Latinoamérica tiene una tendencia a desarrollar espacios urbanos en forma de guetos, guetos de ricos y guetos de pobres. Eso pasó en Europa en la época de la posguerra, y yo justo ayer estaba hablando con un colega mío de Glasgow porque ellos tuvieron el mismo problema, ¿no? De la falta de mezcla social, la falta de mezcla social está comprobado que cuesta más dinero económicamente. Entonces yo le preguntaba a él cómo hizo Glasgow para salir adelante y empezar a mezclar distintos grupos sociales. Y él me dijo, mira, lo fundamental fue el altruismo de la gente y la constitución de una sociedad cívica, donde todos nos dimos cuenta que si no nos poníamos a trabajar en conjunto, no iba a haber, no depende ni del gobierno municipal ni del gobierno estatal, depende de la sociedad cívica que formás. Y tiene que ver con la conciencia, obviamente, social, de grupo, de Claro, integración exacto. y demás. Bueno, Claudia, te agradecemos mucho el contacto, la información que nos diste, y desde ya vamos a seguir en contacto a lo largo del año para que nos cuentes novedades sobre, bueno, tu visita a Medellín, a Bogotá, y también novedades desde Londres y desde Europa. Gracias, Claudia. Bueno.